La Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, a través de su Vicerrectorado Académico Territorial y apoyados por la Dirección de Educomunicación, presentan el foro abierto Una oportunidad para la paz, bicentenario de la firma de armisticio y tratado de regularización de la guerra 1820-2020, organizado por el Colectivo de Investigación y Formación del Área Geografía, Historia y Ciudadanía. En esta oportunidad disfrutaremos de una ponencia a cargo del magíster Julián Parra. Buenos días. Durante la jornada de hoy vamos a hablar un poco sobre la introducción al tratado de 1820. Recordando un poco que fue firmado por el libertador Simón Bolívar y el general Pablo Morillo el 26 de noviembre de 1820 en Santa Ana del estado Trujillo, por medio del cual se le pone fin a la guerra a muerte y a los hombres que hasta ese momento habían caracterizado el enfrentamiento entre el ejército republicano y el realista. Con el rol protagónico de Antonio José de Sucre, nuestro mariscal, es considerado como el principal antecedente del derecho internacional humanitario actual, pionero de la defensa de los derechos humanos, y significó el reconocimiento por parte de España de la Gran Colombia de ese sueño bolivariano del ejército republicano como fuerza beligerante. Además del general de brigada Antonio José de Sucre, los redactores por parte de los republicanos estuvieron el coronel Pedro Briceño Méndez, el teniente coronel José Gabriel Pérez y Juan Bautista Carrillo Quevedo, y por parte de los realistas, el coronel Ramón Correa, Juan Rodríguez del Toro y Francisco González de Linares. Ahora bien, el acuerdo, compuesto por 15 artículos, expresa que el armisticio o cese de las armas, que significa esto, duraría aproximadamente 6 meses, pudiendo ser prorrogado y confinado a los ejércitos de ambos bandos a las posiciones que sostenían para el día de la firma. Ambos contendientes se comprometieron a combatir, como lo hacen los pueblos civilizados, respetando a los no combatientes, el canje de prisioneros y acabar definitivamente con las prácticas de la guerra a muerte, con el objetivo de suspender las hostilidades para facilitar las conversaciones. Para concertar la paz definitiva, los jefes españoles se refieren ahora a Bolívar como presidente de un nuevo Estado, dejando atrás los calificativos de traidores y rebeldes para referirse a los republicanos. Posterior a la firma, el jefe español solicita un encuentro con el Libertador y con un abrazo que refrendan los acuerdos, 15 días después de la entrevista, Morillo se embarca a España por La Guaira. El gobierno de la capitanía y el mando del ejército realista queda a cargo del general de la Torre. El armisticio se rompió antes de lo pactado. El 28 de enero del año 1821, en la ciudad de Maracaibo, que había permanecido realista casi desde el principio de la independencia, se declaraba entonces a la unida la Gran Colombia. El general Rafael Urdaneta ocupó rápidamente la ciudad con varios batallones ligeros y depuso al gobernador Francisco Delgado. Por su parte, Miguel de la Torre protestó la medida como una violación del tratado y Bolívar a su vez señaló su legalidad. Al no llegar a un acuerdo sobre Maracaibo, ambos bandos acordaron el reinicio de las hostilidades el 28 de abril. Sin embargo, a partir de aquí, el resto de los enfrentamientos hasta concluir la guerra de independencia, tanto en Venezuela como en el resto de Sudamérica, siguieron regulados por el Tratado de Regularización de la Guerra. En la población de Santa Ana fue inaugurada el 24 de julio de 1912 la Plaza de Armisticio, donde se encuentra un monumento conmemorativo a este abrazo entre Bolívar y Morillo. Ahora bien, en relación con los tratados de paz o indultos ocurridos en Venezuela hasta la actualidad, vamos a profundizar cada uno de los sentimientos patrios y los conocimientos en esta parte. Recordando un poco del Tratado de Armisticio, este tenía por objeto suspender las hostilidades para facilitar las conversaciones entre los dos bandos para ese entonces, con miras a concertar la paz definitiva. Es decir, que el Tratado de Armisticio lo que trataba de realizar era que cesaran las actitudes conflictivas. Este tratado se firmó por 6 meses y obligaba a ambos ejércitos a permanecer en las posiciones que ocupaban en el momento de su firma.
Los tratados de armisticio y de regularización de guerra enmarcan en cierto modo la transición de la guerra de independencia de Venezuela a la guerra de independencia de la República de Colombia. Ambos tratados fueron suscritos no a nombre del gobierno de Venezuela, sino del gobierno de Colombia. La creación de la República de Colombia como entidad jurídica y política que se había iniciado con el Congreso de Angostura meses antes, vino a recibir reconocimiento internacional cuando España, por medio de sus representantes, convino en suscribir estos acuerdos con los representantes de Colombia. El reconocimiento de la República de Colombia por España fue un paso importante en el reconocimiento del estatus jurídico del movimiento de independencia, porque por vez primera el gobierno español dejaba de considerar a los republicanos como alzados, insurgentes y rebeldes, y que era la denominación que corrientemente se daba a los patriotas y los aceptaba como legítimos representantes de la nueva nación. El presidente Nicolás Maduro, cumpliendo en calidad de fiel demócrata y defensor humano, ha iniciado una serie de diálogos con la oposición venezolana, que van acompañadas de gestos significativos por parte de las autoridades de nuestro gobierno. Desde el año 2014 se han concedido indultos a quienes pretendían dañar a la patria bolivariana. Aquellos que participaron en las protestas en contra del presidente Maduro, así como entre los años 2016, 2018 y 2020, intentaron irrumpir con la paz. El gobierno bolivariano ha realizado acercamientos con la oposición en compañía de facilitadores extranjeros como el expresidente Zapatero y el gobierno de Turquía por parte del ministro de Asuntos Exteriores Mevlut Cavusoglu, con miras a avanzar en un proceso de diálogo que permita trabajar en función a superar el bloqueo económico por el cual atraviesa el país. El presidente Maduro emitió un decreto en el que se concede un indulto a 110 políticos presos, entre otros. El presidente de la República se encuentra facultado para conceder indultos en cualquier estado y grado del proceso o del cumplimiento de la pena, dando como resultados la extinción de la acción penal o de la condena y el cese inmediato de cualquier medida de coerción personal. Los órganos policiales, militares y del servicio penitenciario deberán implementar de manera inmediata las medidas de libertad acordadas por los tribunales competentes a las personas mencionadas en el presente decreto. Ahora bien, si unimos este tema con la asamblea próxima a elegirse, recordemos entonces unas frases indicadas por nuestro libertador Simón Bolívar posterior a culminar el tratado armamentístico. Bolívar comentaba que este tratado es digno del alma de Sucre, es digno de un momento de reconciliación. Entonces, recordemos que el presidente Maduro otorgó la liberación de indultos a 110 políticos presos que se encontraban en el país. Estos adversarios de ideas, previo a las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, se les ha otorgado la libertad en función a la búsqueda de la paz, en la que la oposición tradicional seguramente se abstendrá de participar en las próximas elecciones. La única razón por la que no participarían en las elecciones del 6 de diciembre es porque su plan es distinto a dirimir las cosas por la vía democrática. Los indultos se han concedido por decreto presidencial con el supremo compromiso de alcanzar la paz y la reconciliación. Y esta ley entrará en vigor en la fecha de publicación de la Gaceta Oficial de Venezuela. Los indultos se otorgan en el marco de acuerdos entre el gobierno y la oposición, previo a las elecciones de la Asamblea Nacional, que se celebrarán el próximo 6 de diciembre. Ya finalizada la disertación, los invitamos a participar en la ronda de preguntas y respuestas.